Gracias, Pamela. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por hacer el tiempo para escucharnos y vernos el día de hoy. Como les dijo Gabriela, mi nombre es Pamela Castelán, soy la actual directora ejecutiva del Guatemala Green Building Council. Nosotros somos una organización no lucrativa que lo que hacemos es promover las buenas prácticas en el sector construcción. Somos parte de una red mundial de más de 70 países que conforman el World Green Building Council. Si investigan un poquito en internet van a encontrar todos los países, todos nos llamamos igual, pueden buscar bajo ese nombre a cualquier organización que les llame la atención. Aquí en Guatemala pues tenemos 10 años de estar trabajando, tenemos actualmente más de 78 empresas miembros, una de ellas es Sempro y es la razón por la que estamos aquí hoy platicando con ustedes. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, también en nuestra página web, ahí pueden encontrar mucha más información de nuestra organización. Para comenzar con la presentación del día de hoy, solo no avanza. Ahí está. Bueno, cuando pensamos en medio ambiente, cuando pensamos en sostenibilidad, pues esta es la imagen que se nos viene a la mente. Es importante que reconozcamos como seres humanos que nuestro planeta Tierra tiene ya 4.5 billones de años. Nosotros solo somos una pequeña parte, un grupo de habitantes de este planeta que solamente tenemos, permítanme, que solamente tenemos 3.000 millones de años habitando el planeta y muchas veces pues no le tenemos el respeto o el reconocimiento de saber que nosotros no somos el planeta, sino nosotros somos únicamente una parte de todo el sistema. Esto era nuestra casa, esto era nuestro ecosistema, nuestro ambiente hace algunos años, así fue como los primeros humanos empezaron a vivir y a descubrir que el ecosistema pues nos provee de diferentes servicios. La naturaleza nos provee alimento, materia prima, agua potable, recursos médicos. También el planeta Tierra regula muchos de los sistemas como el balance climático, la purificación del aire, la moderación de eventos naturales, el tratamiento de las mismas aguas, prevención de la erosión de la tierra, la polinización, que es tan importante y que actualmente ha tomado mucha relevancia este tema por declararse ya en peligro de extinción las abejas. También regula un control biológico para que naturalmente el planeta funcione de manera que no existen las plagas, sino que automáticamente se autocontrola. El planeta también soporta el hábitat para diferentes especies, como nos hemos dado cuenta, no somos los únicos habitantes del planeta y pues nos provee de ese espacio para que habitemos diferentes especies, una diversidad genética. Y también al mismo tiempo nos ofrece servicios culturales de mucha recreación. También la misma naturaleza nos da un equilibrio de salud mental. La hemos explotado también para turismo, para apreciación estética y una experiencia espiritual y sentido de pertenencia. Esto pues ¿quién qué pensaría de que el planeta nos brinda de todos estos servicios sin ningún costo? ¿Acaso todos estos servicios han sido gratuitos o nos han representado algún costo? Pues de vivir de esta manera, de tener a nuestro alcance todo lo que necesitamos, la evolución y el tiempo nos ha llevado a vivir ahora en este tipo de hábitats. Estos se han convertido ahora en nuestros ecosistemas y espacios de habitación. Estudios demuestran de que el ser humano actualmente pasa el 90% de su tiempo en 4 paredes, ya sea por el estudio, por donde vive, por donde trabaja, pero cada vez es menos nuestra conexión con espacios naturales. Y pues eso nos lleva a pensar en que entonces es de suma importancia detenernos a pensar cuál es ese impacto que estamos creando en todos estos ambientes construidos que el humano ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Pues resulta que el sector construcción, los edificios son los causantes número 1 de los gases de efecto invernadero, que son los principales causantes del cambio climático. Muchas veces se piensa que es el transporte o la industria porque es donde se ven las chimeneas o los escapes de los carros sacando el humo, pero realmente los edificios son quienes mayor impacto están causando. ¿Por qué? Porque es en todo el ciclo de vida del edificio, todos los materiales que se requiere extraer
modificar, trasladar y luego modificar para crear un edificio. Entonces, al considerar esto, nos convierte en el principal causante del cambio climático. Los edificios consumen el 12% del agua disponible, el 39%, casi 40%, de los gases de efecto invernadero son producidos por los edificios, el 65% de los desechos se generan dentro de espacios construidos, y lo más impactante es el consumo energético. Y esto creo que es donde mayor atención debemos prestar, porque es donde más se producen estos gases que tan dañinos son para nuestra atmósfera. Esto es porque hemos pensado de una manera lineal. Todos los productos, los servicios, como ya vimos, naturales y demás, los hemos visto como unos insumos que se ingresan dentro de los edificios o se utilizan para crear edificios, y los edificios solamente han estado generando o dando de vuelta el término desecho, ¿verdad? El aire entra limpio al edificio y al salir del edificio es un aire contaminado. Al edificio ingresan diferentes insumos, pensemos en un edificio de oficinas, ¿verdad? En un edificio de oficinas pues hay que entrar maquinarias, equipos electrónicos, insumos como papel, tintas, todo esto que cuando dejan de servir se convierten en un desecho. Lo mismo pasa con el agua, los edificios absorben el agua disponible y normalmente la estamos extrayendo de los edificios de una manera contaminada. Entonces esta es una manera lineal, por así decirlo, de ver la manera en que estamos actuando actualmente. Y si no nos detenemos a pensar en cuáles son esas decisiones correctas que debemos tomar hoy, vamos a vernos ligados a vivir en edificios de alta demanda. Ya lo estamos viendo, ya es muy común ver este tipo de edificios con todo el montón de manejadoras para poder climatizar y tener una mejor calidad del aire en los interiores. Entonces, son decisiones que se pueden empezar a tomar desde ya. Como vimos, pues somos el sector de mayor impacto, pero también esto nos convierte en el sector con mayor potencial para reducir drásticamente las emisiones de carbono. Si así de importantes son los impactos que tenemos de manera negativa, pues de igual manera pueden ser los impactos a nivel positivo. Todo esto pues son gracias a estudios de las Naciones Unidas. Y la buena noticia es de que sí está pasando. Muchos países están implementar políticas, regulaciones, normativas que obligan a la construcción sostenible. Y había un pronóstico en 2009 que decía que entre 2015 y 2018 los países con un alto potencial de crecimiento como México y Brasil, por ejemplo, en Latinoamérica, iban a duplicar el tema de la construcción sostenible. Y realmente sí lo estamos viendo. Si volteamos a ver países como México y Colombia, muchas de sus regulaciones ya están encaminadas en obligar a que la construcción sostenible sea la única manera de construir. ¿Por qué pasa? La razón también ha sido que nosotros como consumidores, los mismos seres humanos, nos estamos volviendo más conscientes del daño que hemos causado, y así como en los productos tradicionales y de consumo normal, cotidiano, ya estamos exigiendo, digamos, comida más saludable, ya las bolsas del supermercado, pequeñas acciones que como seres humanos conscientes estamos tomando, ya está abarcando también al sector construcción. Y la demanda del cliente ha sido el mayor impulsor de tecnologías sostenibles desde el 2008 hasta la actualidad. Pero bueno, hemos escuchado la palabra sostenibilidad desde el inicio y pues pocas veces nos detenemos a pensar, muchas veces lo relacionamos a que sostenibilidad tiene que ver únicamente con el medio ambiente, y pues el concepto de sostenibilidad es más profundo que eso. Ser sostenible es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. En pocas palabras, que no nos acabemos el planeta nosotros en esta generación, sino que nuestros hijos, nuestros nietos, pues puedan vivir con la misma calidad de vida que como lo estamos haciendo nosotros actualmente. Ya estamos viendo estos movimientos a nivel internacional, liderados por esta jovencita Greta Thunberg, ¿verdad?, que nos hacen detenernos y meditar que realmente el daño que nosotros como adultos estamos causando a la generación que viene son daños irreversibles, y son ellos quienes van a sufrir las consecuencias más fuertes del cambio climático. Entonces, a esto se refiere el término de sostenibilidad. Para entrar un poco más a fondo, la sostenibilidad tiene tres ejes, tres patitas que no puede faltar ninguna de las tres para que toda decisión, todo proyecto se pueda llamar sostenible. Debe abarcar estos tres ejes. El primero es el eje social.
toda decisión o proyecto que se quiera llamar sostenible debe ser empático con la sociedad, con la persona, con el ser humano, no dejar de lado de que todo lo que hacemos, construimos, diseñamos, pues va enfocado a que cumplan una función en relación al ser humano. Debe ser un proyecto o una decisión socialmente aceptada. De igual manera y con el mismo nivel de importancia debe ser amigable con el medio ambiente, ambientalmente responsable, que no deteriore los hábitats y la biodiversidad, por ejemplo. Y sobre todo también con el mismo nivel de importancia deben ser decisiones que sean económicamente factibles. Muchas veces se confunde de que el tema de ambiental, de todo el tema de todos los movimientos de sostenibilidad, pues es un tema de altruismo, es un tema de voluntarios, de solamente la gente extremista lo puede pensar, y no, realmente la sostenibilidad puede tomarse también como un modelo de negocio, y por eso ahora se ha vuelto una palabra tan de moda, porque se ha demostrado que realmente es rentable y que realmente representa una mejora económica si se aplica la sostenibilidad de la manera correcta. Todo este concepto de sostenibilidad pues también vino a ser reforzado por las Naciones Unidas al ponerse de acuerdo los países en 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y si nos damos cuenta, pues en ninguno habla específicamente solamente de cuidar el medio ambiente, o solamente de cuidar a la persona, o solamente de ver la economía, sino si nos damos cuenta, todas tienen que ver con los tres ejes que ya lo vimos. Y pues el sector construcción impacta directamente en 9 de estos 17 objetivos. Vamos a verlos más adelante. Impactamos en 9, desde la salud y el bienestar, energía accesible, un trabajo decente y crecimiento económico. El sector construcción también es una industria de mucha innovación. El sector construcción pues representa como resultado pues obtenemos ciudades, obtenemos comunidades que son el conjunto de todas estas construcciones y desarrollos que estamos llevando a cabo. Tiene que ver un tema de producción, la acción por el clima y la vida de los ecosistemas, ¿verdad? No podemos pensar que nos podemos desconectar de toda la vida natural, y el tema de las alianzas. Vamos a verlos uno a uno de qué manera. Las construcciones sí son capaces de promover, si una construcción es bien diseñada y, como hablábamos en un inicio, pensada en que va a ser utilizada por una persona, un edificio sí es capaz de mejorar la salud y la productividad de las personas a través de estrategias, por ejemplo, como el acceso a la luz natural, el tener acceso a vistas a la naturaleza en horas laborales. Está comprobado que mejora la productividad, y esa productividad al final de cuentas representa una mejora económica para las empresas, es rentabilidad al final de cuentas. Sí, así. El tema de la energía, este objetivo de desarrollo sostenible busca que sea un sistemas de energía modernos y sobre todo accesibles, de que ya no sea la sostenibilidad vista como solamente para construcciones premium o solamente para apartamentos caros, sino que sea real, que las tecnologías evolucionen principalmente en la eficiencia energética para ser cada vez más asequibles. Y esto lo vemos que ya está pasando. Hace un par de años comprar un bombillo LED costaba el triple o 4 veces más de lo que ahora cuestan, y también ya los encontramos en cualquier supermercado. Ya solamente es cuestión de tomar la decisión de querer implementarlo. También el sector construcción es capaz de promover un trabajo decente, una economía sostenible, porque existe un mejor aprovechamiento de los recursos. Actualmente estamos trabajando en conjunto con Cementos Progreso un programa donde se implementan estrategias de sostenibilidad durante el proceso constructivo. En las mismas obras de construcción, muchos residuos que eran vistos como basura, como desecho, ya se están empezando a reutilizar y a ver los beneficios que tienen, no solo económicos, sino también sociales, porque muchas veces, muchos proyectos es el mismo personal de la obra quien aprovecha estos residuos o desechos para su propio bienestar. En el tema de infraestructura y resiliencia, el sector construcción, y aquí es donde tiene muchísimo impacto el tema del cemento, por ejemplo. Pensar en espacios bien construidos, bien diseñados, que le permitan a la ciudad funcionar de una manera, valga la redundancia, funcional y resiliente.
Y también no olvidar de que también las ciudades, también los espacios públicos, toda la infraestructura pública que vemos son los seres humanos los que las utilizamos y tenemos que pensar en ciudades inclusivas, seguras y resilientes. Y aquí pues la imagen nos dice, ¿verdad? Pensar que nuestros niños puedan sentirse seguros y que estén diseñados los espacios para que ellos puedan salir a hacer sus actividades sin mayores riesgos. También el sector construcción es capaz de pensar y mejorar patrones de consumo y crear una producción responsable. Esto, si nos ponemos a pensar cuánto material, todo el tema de acabados, todos los insumos que necesitamos para completar un edificio construido, pues tenemos bastante influencia y nosotros como diseñadores, como arquitectos, podemos proponer a nuestros proveedores de qué tipo de productos queremos llevar adentro de nuestros edificios y así transformar el mercado hacia prácticas más sostenibles. Y pues tomando acciones urgentes para la lucha contra el cambio climático, pues ya lo hablamos, somos el sector de mayor impacto, de mayor potencial tenemos para revertir esto, así que son acciones que van a tener una relevancia mayor que las 4 paredes que estamos pensando. Y pues evitar perder ese contacto con los ecosistemas y la biodiversidad también es algo que los edificios pueden hacer. Ahora es bastante común pues, ver estos jardines en espacios interiores o techos jardín, terrazas jardín, que además de verse bonitos, pues también aportan diferentes atributos al edificio de calidad del aire y demás, y sobre todo mantener el ecosistema del espacio donde está construido. Y una de mis favoritas, pues, es el tema de las alianzas. No, en la sostenibilidad nada se puede hacer solo. Como ya vimos, tenemos que ser empáticos con el ambiente, con la naturaleza, con los seres humanos y la economía, y eso no se puede hacer de manera individual. Al construir un edificio, pues tenemos que pensar que este edificio es parte de un vecindario, de una ciudad a la cual tiene que conectarse y no olvidar de que los seres humanos de manera colaborativa pues funcionamos mejor. ¿Qué hace un proyecto en sí? Un proyecto sostenible, pues un proyecto sostenible es aquel que desde su concepción de diseño, proceso constructivo y operación es capaz de reducir o eliminar impactos y convertirlos en oportunidades para un ambiente sostenible. Esto si pensamos de que los edificios pues al final vienen a cumplir una función, estéticamente queremos darle una forma, pero no dejar de lado que debe suplir las necesidades del ser humano. Un proyecto sostenible funciona de la misma manera que funciona el ser humano. El ser humano estamos compuestos de diferentes sistemas, ¿verdad? Y ya todos juntos es lo que hace que esta máquina perfecta funcione. Pues tenemos que aprender que todos los sistemas que componen el edificio también deben de funcionar en esa sintonía para que funcione de una mejor manera. El proceso integrativo es un concepto que la sostenibilidad en el sector construcción menciona mucho, porque obliga a que todas las decisiones de diseño, todas las decisiones de operación, todas las decisiones de construcción de todas las etapas del edificio se tomen en conjunto. En estas mesas de trabajo se incluye al propietario para que pueda aclarar qué es lo que está buscando con su proyecto, todos los especialistas, ¿verdad? Para que una solución que tenga que ver con agua no solamente le compete al hidráulico, sino también, por ejemplo, al paisajista, saber qué sistemas de riego va a utilizar, van directamente relacionadas, y así nos evitamos también de que a la hora de la construcción o de la operación se den situaciones como que no se tomaron en cuenta y que realmente estas decisiones o arreglos al final de cuentas van encareciendo el proyecto, y ahí es donde atacamos directamente el mito de que la construcción sostenible es más cara, y realmente no debería de serlo si todas estas decisiones se toman de una manera educada y consciente desde el inicio del proyecto. Acá vemos un diagrama de cómo en cada etapa del edificio se va involucrando cada una de las especialidades, y como vemos, pues todas deberían de estar presentes en todo el ciclo de vida de los edificios. En esta anterior, digamos, aquí se va integrando en cada fase las diferentes unidades que van a aportar algo a la construcción. Estos roles, digamos, que ustedes, como lo sugieren, es un rol cronometrado, definido, o cómo es que hacen Actualmente este concepto se ha implementado más que todo en proyectos que están en la búsqueda de la certificación LEED. Para LEED es un prerequisito, es una obligación documentar que este tipo de mesas de trabajo se están haciendo.
y sí se planifican desde el inicio. Como les decía, lo ideal es tomar todas estas decisiones de sostenibilidad desde la concepción del proyecto, para desde ahí mapear quiénes van a ser los especialistas involucrados, y sí se agendan las reuniones normalmente una vez al mes, una vez a la semana, donde solamente es como una junta de equipo de saber repartir responsabilidades, que todos sepan cuál es la meta del proyecto, ¿verdad? Un ejemplo, si la meta del proyecto es lograr reducir un 20%, por ejemplo, del consumo de energía, todos tenemos que estar en sintonía para apuntarle a esa meta global, ¿verdad? Entonces, básicamente así la mecánica. Los edificios sostenibles también promueven mucho el tema de la densificación de los espacios. Se busca que se densifiquen áreas ya previamente desarrolladas y no seguir expandiendo las ciudades hacia espacios vírgenes. Pero considerar, porque bueno, esto de la densidad al final nos provee espacios de usos mixtos. Por ejemplo, no tendremos que trasladarnos tanto para poder suplir nuestras necesidades. Una conectividad, por ejemplo, vivir cerca del trabajo, vivir cerca del lugar de estudios de los hijos, vivir cerca de un banco, de una iglesia, todos estos servicios que como humanos requerimos, tenerlos lo más cercano posible y obligar, por así decirlo, a la reducción del uso del vehículo. De igual manera, los edificios sostenibles tienen como una de las prioridades el uso eficiente del recurso hídrico. Para esto hay muchísimas estrategias. Ya esta es solamente una introducción, pero ya en los siguientes módulos del diplomado van a ahondar en cada uno de estos temas y van a poder ver ya puntualmente las estrategias a implementar. Acá vemos, por ejemplo, ya la tendencia en otros países. Están hablando de un tema de net zero, lo que busca una vivienda totalmente sostenible, por ejemplo, es un uso eficiente de todos los recursos, reducir una dependencia energética, buscar sobre todo de fuentes no renovables, sino que la misma energía que requiere un espacio pues pueda ser generada in situ, reducir la dependencia de fuentes de agua municipales. Eso quiere decir que los hogares se puedan inyectar de todo el agua que van a necesitar y recircularla y tratarla internamente dentro del espacio construido. Para esto, estrategias, por ejemplo, como la captación del agua de lluvia y el reciclaje in situ. Como les decía, más adelante van a ahondar ya en todos estos temas, pero muy importante que consideremos que un edificio tiene un ciclo de vida, ¿verdad? Y tenemos que aprender a no verlo de la manera lineal como lo vimos en el inicio, de solamente obtener todos los recursos que la naturaleza le da, sino realmente pensar de una manera circular. Y si analizamos cuál es el ciclo de vida de un edificio, pues normalmente se tiene la fase del prediseño, la parte del diseño y la construcción, y se tiene pensado de que ahí termina el trabajo de un arquitecto, de un constructor, pero no, ¿verdad? Tenemos que pensar y diseñar pensando que el edificio va a tener una etapa de operación y mantenimiento, y en algún punto va a llegar a considerarse también un tema de una remodelación, de una mejora, de una ampliación o de una demolición. Y si todas estas etapas son consideradas desde la concepción del proyecto, pues se puede llamar que son proyectos ya pensados de una manera más sostenible. Aquí lo vemos, cuál es la preocupación tradicional del proyecto, pues termina en la fase de construcción. Los proyectos de alto rendimiento pues ya se involucran un poquito en la operación y mantenimiento, pero un proyecto realmente sostenible considera todo el ciclo de vida del edificio. Aquí mencionamos un concepto que es el análisis de ciclo de vida. Esta es una teoría que puede ser aplicada no solamente a los edificios, sino a cada uno de los materiales que estamos llevando dentro del edificio. El análisis de ciclo de vida contempla desde la extracción de la materia prima para poder fabricar los productos, el proceso de fabricación, todo lo que implica, la parte de la distribución, que ahí es donde viene, por ejemplo, un producto ya terminado, en dónde se va a vender. Luego yo como usuaria pues voy a una tienda, lo compro y empieza la etapa del uso. ¿Y qué pasa después de ese uso? Normalmente los guatemaltecos sobre todo tenemos la idea de que lo tiramos a la basura y entre más rápido se desaparezca de mi casa, entre más rápido pase el camión a recoger, pues ya se acabó mi problema. Pero no, tenemos que pensar qué pasa después de esto, cómo se recolecta, cómo se separa, si este material va a ser reciclado, reusado, qué tratamiento va a tener, o si se puede convertir en una materia prima para un nuevo producto. Y
pensar de esta manera, de una manera circular. Como les decía, este concepto también puede ser aplicado a nivel de edificios. De hecho, existen softwares y demás específicos para hacer un análisis del ciclo de vida de un edificio completo. Entonces, este es otro tema bastante interesante que podríamos ahondar un día entero, si así gustaran. El tema también de que los edificios sostenibles, como lo mencionábamos en el ODS número 1, es de que sí puede aportar a la calidad de vida de los usuarios. Y pues hay conceptos, por ejemplo, como la biofilia, que es el instinto humano de buscar siempre tener contacto con la naturaleza. De hecho, en Japón hay estudios que demuestran que las personas sí son felices y mejoran su salud mental al tener una hora al día, tener contacto con la naturaleza. Existe un término, no lo tengo ahorita en mente, pero que son esos baños de naturaleza, y los japoneses lo implementan a diario para tener esa salud mental y física que la naturaleza nos provee. Ahora, ¿cómo sabemos si un proyecto es o no sostenible? ¿Qué me dice a mí? Bueno, este proyecto sí cumple o no cumple. Pues ha sido la pregunta más fuerte. A veces existe mucha confusión de que solamente con llenar el edificio de macetas o pintar las paredes de verde, pues ya se convierte en un edificio sostenible. Y no, pues va muchísimo más allá, y nosotros promovemos mucho el tema de las certificaciones. No es lo mismo que yo misma diga, yo, Pamela, soy la persona más amigable con el medio ambiente del planeta, a que venga alguien, me pase una auditoría, por así decirlo, y certifique que realmente lo soy. Pues certificaciones para edificios hay muchísimas en todo el mundo. Cada región, cada clima también requiere de diferentes normativas, por así decirlo, pero sí existe una certificación que es la más utilizada en todo el mundo. Muchas personas nos relacionan a nosotros, el GDC, con la certificación, nos preguntan si somos nosotros la entidad que emite la certificación, y no, nosotros únicamente promovemos esta, que es la más utilizada y que se ha comprobado que es aplicable en todo el mundo. Son más de 160 países que ya tienen proyectos certificados LEED. Y el quien certifica pues es el US Green Building Council, que es nuestro homólogo en Estados Unidos, con su ente certificador que se llama el GBCI. Entonces, para contarles un poco sobre LEED, LEED por sus siglas en inglés significa Leadership in Energy and Environmental Design. Es una certificación que toma en cuenta 8 aspectos del edificio, 8 categorías. Cada una de esas categorías viene acompañada de una serie de estrategias que se pueden implementar, pero tienen que ver, por ejemplo, en dónde está ubicado el proyecto. No es lo mismo un proyecto ubicado en el centro de la ciudad, donde todas las personas que trabajan en él van a poder llegar de manera fácil, a un proyecto que esté alejado de la ciudad y se requiera mayor transporte para poder llevar no solo a quienes lo van a ocupar, sino todos los materiales que se requieren para construirlo. También que tenga esa conectividad que hablábamos, que tenga acceso a los servicios que los usuarios van a requerir al ocupar el espacio. El espacio de los sitios sostenibles tiene que ver con la tierra que se elige para desarrollar el proyecto. Premia mucho que, como les decía en un inicio, que se construyan espacios ya previamente desarrollados. Premia mucho que se rehabiliten espacios ya construidos o abandonados, y que se hagan mejoras sobre espacios. Como decimos, el edificio más verde es el que ya existe, ¿verdad? Es mejor mejorar lo que ya tenemos que pensar en construir algo nuevo. El tema de la eficiencia del agua, pues es de muchísima lógica. El LEED tiene diferentes estrategias que se pueden implementar en este tema. Lo buenísimo es de que ya el mercado se ha ido transformando y ya existen muchísimos artefactos en el mercado local que ofrecen los estándares que una certificación como LEED exige. Y estrategias pasivas también, como lo vimos, la captación del agua de lluvia y otras estrategias. El tema de energía y atmósfera, como su nombre lo dice, el tema de energía es bastante exigente. LEED tiene diferentes formas de certificarse, desde un certificado base hasta un platino, y se dice que los platinos es en esta categoría donde se alcanzan, porque es donde mayor impacto el edificio puede tener. Como vimos, es donde está el consumo más grande, los edificios están consumiendo hasta el 70% de la energía disponible, entonces es ahí donde tenemos el mayor potencial. Pero tampoco se trata únicamente de forrar el edificio en paneles solares y entonces ya cumplir, sino son diferentes estrategias también pasivas que, combinadas ya con lo mecánico, pues, representan un mejor desempeño del edificio. Todo el tema de materiales y recursos tiene que ver con todos los materiales que vamos a llevar, tanto para la construcción como ya en la operación.
Ya LEED se está poniendo bastante exigente en este tema y está exigiendo que los productos que se van a instalar en el edificio cuenten con un análisis de ciclo de vida o algún etiquetado reconocido ambiental. En el tema de calidad del aire interior, tiene que ver con los sistemas de ventilación, de iluminación. Todo esto va enfocado en el confort de los usuarios y pues no es lo mismo diseñar una casa que va a estar habitada 24 horas, por así decirlo, que pensar, por ejemplo, en un data center donde lo que va a estar adentro es equipo, maquinaria. No es lo mismo un hospital, por ejemplo, la calidad del aire que requiere un hospital a lo que requiere una escuela. Pues LEED tiene ya previstos todos estos escenarios y promueve diferentes estrategias de cómo tener índices óptimos para el uso de estos espacios. El tema de la educación lo premia también un montón. Todos los proyectos certificados cuentan con algún programa de educación y divulgación de las buenas prácticas que implementaron y siempre se premia también el tema de innovación y diseño. Ya existen 22 proyectos certificados LEED en Guatemala. Tenemos desde oficinas, hoteles. El edificio más grande certificado en Guatemala es la estación de buses en Central Norte. Ese es un edificio donde está certificado únicamente la envolvente. Como les decía, hay 21 variaciones en que el LEED puede ser aplicado. El edificio Terra Esperanza en zona 10. Y tenemos centros comerciales, también ha sido una tendencia que ha crecido últimamente. En nuestra página web pueden entrar a la parte de certificaciones en Guatemala y pueden ver un poquito más de información acerca de cada uno de estos proyectos. Acá vemos un caso que es el Hotel Cahuilal. Este está ubicado en Amatitlán, a la parte donde está Santa Teresita, y alcanzó 8 de 15 puntos en calidad del ambiente interior. Tengo entendido que este proyecto no requirió de aire acondicionado, sino todo está ventilado de manera natural. Eso a los gringos no les cuadra muy bien al inicio y tal vez por eso se debe el bajo puntaje por todos los sistemas mecánicos que no fueron utilizados. Tuvo 4 de 6 puntos en innovación y diseño, 6 de 10 en eficiencia del agua, 3 de 4 en prioridad regional, 12 de 35 en energía. Si vemos, esos puntos son bastante difíciles de lograr. 4 de 14 en materiales de recursos. Utilizaron muchísima de la piedra local que existía en el espacio, por eso vemos tanto uso de piedra, porque era lo que estaba disponible en ese espacio, y se respetaron muchísimos de los árboles que ya estaban en el espacio. Se diseñó pensar en relación a la ubicación de los árboles, no al revés, ¿verdad? Que normalmente se diseña y si hay un árbol atravesado, pues se quita y ya estuvo. Alcanzó 23 de 26 en sitios sostenibles. ¿Estos diseños los hace algún, porque hay un project manager, pero ¿quién establece que van a certificarse? Normalmente lo común, como lo vimos al inicio, ya va siendo muchas veces demanda de los clientes. Eso es lo que ha sido más común. Por eso, si regresamos a ver qué edificios o qué proyectos son los que están certificados, pues vemos que son corporaciones, son empresas multinacionales, que ya ha sido requerimiento desde Casa Matriz que cualquier oficina que tengan en el mundo debe ir bajo estos parámetros. Un ejemplo también puede ser la Embajada de Estados Unidos, que está en proceso de construcción. Esa por mandato gubernamental, que todos los edificios gubernamentales de Estados Unidos tienen que cumplir con este parámetro, va a ir certificado también. Pero poco a poco va a ir permeando más y más clientes van a ir demandando esto. De ahí va por la parte desde el diseño, como les decía, no es lo mismo empezar a diseñar únicamente con la creatividad del arquitecto y lo que él quiera expresarse de una manera artística, a saber que va a tener que cumplir ciertos parámetros y ciertos requerimientos que la certificación pide. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque no es lo mismo de que yo me quiera hacer un techo de alguna manera a pensar ya en un techo que va a captar el agua de luz. Entonces, ahí es donde les digo que entre más pronto se tome la decisión de un edificio con características sostenibles, pues va a ser todo más fácil, por así decirlo. Este es el edificio Terra Esperanza, está en zona 10, es un edificio de usos mixtos. Tiene restaurantes en el nivel 1, tiene oficinas hasta el tercer nivel, tiene un gimnasio en el techo, piscina en el techo y apartamentos en renta y venta en los diferentes espacios.
espacios. Aquí vemos algunas de las estrategias. Este proyecto sí alcanzó un 20 de 37 puntos en energía, logró un 4 de 4 en materiales de prioridad regional y un 10 de 10 en eficiencia del agua, en el uso del agua, porque ellos captan y reutilizan el agua y la tratan in situ. Pues aquí también es donde ya pensamos y vamos a un paso más allá. Los edificios convencionales, pues es como lo veníamos haciendo de una manera tradicional. Ya cuando empezamos a hablar de edificios verdes es cuando empiezan a surgir todas estas certificaciones. Y se dice que el LEED pues está en esa etapa entre lo verde y sostenible. No ha logrado ser al 100% sostenible. Han hecho muchas mejoras, por ejemplo, en incluir más el tema social. Premia, por ejemplo, si se implementan estrategias de responsabilidad social empresarial, como por ejemplo hay programas en Guatemala donde alfabetizan a los constructores albañiles en el tiempo que tarda la obra. Entonces, ese tipo de impactos LEED lo está empezando a premiar para acercarse un poco más a la sostenibilidad integral que hablábamos. Pero ya si volteamos a ver a Europa, ellos ya están pensando en el tema regenerativo y es a donde nosotros tenemos que ir pensando en de que no necesariamente tengo que generar únicamente la energía que mi edificio va a requerir, sino puedo generar un poco más y devolverle a la red más de lo que yo necesito. Y lo mismo con el agua, ¿verdad? No solo el agua que necesito, sino captar más, limpiarla y poder proveer al mismo ecosistema donde el edificio esté agua ya limpia y tratada. Entonces, si lo vemos, es la manera en que funciona el planeta. Un árbol es uno de los mejores ejemplos, ¿verdad? La hoja que cae del árbol, pues no se convierte en basura, en desecho, sino se convierte otra vez en abono para la misma tierra que va a mantener el mismo ciclo del árbol. Y pues eso es lo que se busca con los edificios. Esta certificación del Living Building Challenge, como su nombre lo dice, es el desafío de un edificio vivo, ¿verdad? Que los edificios sean como un ente vivo y que pueda ser autosostenible y autorregenerado. Pues bueno, hasta hoy, a manera de introducción, hasta aquí llegamos. Vamos a ver si tienen alguna duda sobre lo que vimos hoy. ¿Se puede enviar la presentación? Sí, con gusto la podemos compartir, solo yo le voy a mandar. Ok. Dice que si vamos a enviar la presentación, sí, vamos a compartirla, solo te necesito ponerle, quitar algunas slides que no son propias y con gusto Gabriela se las puede compartir. Que si hemos escuchado sobre temas como captura de carbono, quizá con algunos materiales se puede trabajar ese tema, aunque no sé si las certificaciones como LEED ya lo tomarán en cuenta. Con LEED puntualmente existen ciertos mitos, para lo cual yo los invito también a que se acerquen a nosotros. Nosotros tenemos diferentes talleres de capacitación a lo largo del año en torno a la certificación LEED. Porque LEED no castiga, digamos, las cosas que no se hagan y no le dice tampoco textualmente qué es lo que tiene que hacer. LEED tira ciertos lineamientos, ciertas estrategias, pero todas las mejoras, todo lo que sea para, ahí sí que eficientizar el desempeño del edificio, pues va a ser bienvenido. Todo el tema de carbono, por supuesto, sí se está empezando a ver en otros países que ya hay cementos, por ejemplo, que captan el carbono del ambiente, turbinas eólicas, ¿verdad? Entonces sí son ya tecnologías que se han ido desarrollando y por supuesto que sí son aplicables a las certificaciones, ¿verdad? Como bien decía la pregunta. Que si vamos a compartir el programa de las charlas, sí, tenemos un índice, digamos, de cuáles van a ser los temas. Les mandamos las bases, en las bases está toda la programación, de igual manera, dentro de estas bases les mandamos la página del CID donde está publicado el curso y mañana estarán las charlas disponibles también. Ahorita hay que esperar que se transfiera un MP4 esta grabación y al estar en MP4 ya se carguen a la página. Y de igual manera pueden visitar la página. Yo en un momento les mando cuál es la página del CID para que se puedan ingresar ahí. Sí, aquí les estoy proyectando las redes sociales y la página web del GDC. Nosotros tenemos también nuestras eventos de capacitación, que es casi uno al mes.
El siguiente que vamos a tener es sobre ecomarketing, de saber cómo resaltar los atributos de sostenibilidad de sus productos o servicios para una mejor promoción. Entonces, abarcamos todos estos temas que pueden ser de interés de ustedes, así que bienvenidos. No sé si alguien más tiene alguna otra duda en relación a lo que platicamos el día de hoy. Como les decía, hoy fue a nivel introductorio, ya más adelante en cada uno de los módulos pues van a ir adentrando en todos los detalles y estrategias puntuales para la construcción sostenible. Nadie más dice, al finalizar habrá un diploma de participación, sí, tienen que ganar después de esta charla se publica la charla, el video de esta charla, más una evaluación y tienen que ganar en promedio 70 puntos pues de todas las evaluaciones para que puedan acreditarse con este diploma. Que tengan una feliz tarde. Mucho gusto, nos vemos. Eso no era de hoy. Perdón, aquí hay otras preguntas. Antes de que nos desconectemos, espérennos un minuto. Dice, ¿qué requisito? ¿Quién certifica en Guatemala? ¿Quién certifica LEED en Guatemala? Como les contaba, no es que haya un certificador por cada país, tampoco funciona así como la ISO, por ejemplo, que les manda a un auditor a revisar, sino que les voy a contar cómo es el proceso. Primero, quien emite la certificación es el GBCI, que es la tercera parte certificadora. Como les decía, uno mismo no puede decir que es el más verde del planeta. Este GBCI es quien emite la certificación. Quien creó la certificación y sus lineamientos, digamos, quien crea todas estas 21 variaciones, quien crea todo cómo es el sistema de puntos, todas las aplicaciones que tiene LEED, las creó el USGBC, que es como nosotros, pero en Estados Unidos. Y en Guatemala, lo que nosotros como GBC somos promotores de la herramienta, hay varias, nos promovemos varias, esta es, como les decía, la más utilizada en todo el mundo. Existe la figura del consultor. Nosotros en Guatemala tenemos aproximadamente 6 empresas consultoras que se dedican a dar todo el acompañamiento para la certificación LEED. Este consultor es el que se encarga de toda la comunicación con el GBCI. Él es quien documenta y presenta todo se hace a través de una página de internet. En ningún momento viene un auditor a revisar que el proyecto cumpla o no cumpla. Confían completamente en el consultor, que normalmente debe contar con una acreditación profesional específica en LEED. Nosotros también impartimos estos cursos para poder acreditarse como LEED Green Associate, que es el primer paso, o como un LEED Accredited Professional, y ya con una especialidad, por ejemplo, en nuevas construcciones, en viviendas, en operación y mantenimiento. Hay, creo que son 5 variantes de tipo de profesional acreditado en LEED. Otra pregunta era, con su experiencia, ¿usted cree que el tema de costos en este tipo de proyectos es considerable? Creo que ha sido el mito, por así decir, que más nos ha tocado escuchar de primera mano. Todo el mundo dice, bueno, no, LEED es muy caro, LEED es para otros países. Por supuesto que sí incurre en gastos diferentes a un proyecto tradicional. Por ejemplo, el proyecto se tiene que registrar en una plataforma, el proyecto tiene que pagar por esa certificación. Pero, como les decía, si esta decisión es tomada desde la concepción del proyecto, pues todos esos costos, al igual que como se hace con todos los costos del proyecto, pues se diluyen a lo largo del proyecto. Y se podría también hacer un análisis, de hecho se hacen análisis de consumos previo y demás, que se puede tener certeza de en cuánto tiempo va a ser el retorno de la inversión que se requiere para proyectos de este tipo. Así que si me preguntan, nosotros, por lo que hemos visto 10 años atrás, cuando era un tema que se empezaba a hablar en Guatemala, por supuesto sí requería mayores costos. Muchos de los productos no existían en Guatemala. Un ejemplo es el tema de las pinturas, que exigía, por ejemplo, pinturas 0 VOCs, que son los compuestos orgánicos volátiles, eso era la pintura fuerte. LEED lo prohíbe, y en Guatemala no existía esa tecnología. Había que importar ese tipo de productos, de que obviamente iban encareciendo los proyectos, pero eso es una realidad que ya hoy se superó, ya el mercado está listo,
ya, digamos, artefactos sanitarios, ya la mayoría traen de una manera eficiente el consumo del agua, ya existen todas estas pinturas localmente, o sea, ya no es una excusa, pero sí va a variar mucho que la decisión se tome en qué etapa del proyecto. ¿Qué requisitos debe cumplir un auditor o un profesional para dar trámite a una certificación? Pues certificaciones, como les decía, hay muchas. Nosotros recomendamos muchísimo y de hecho es nuestra labor como Guatemala Green Building Council el poder capacitar a los profesionales para que dominen estos temas. Nosotros impartimos diferentes cursos durante el año. LEED, como les decía, sí requiere que se cuente con un consultor acreditado. Si ustedes ingresan a la página usgbc.org/LEED, ahí hay más información sobre las acreditaciones profesionales y con gusto nos pueden escribir y poder tener acceso a nuestros próximos talleres. El siguiente va a ser en octubre, si no estoy mal. Y preguntan si la certificación es permanente. Sí, la certificación solamente se hace una vez, toda vez se obtiene. Pues el USGBC confía de que se van a mantener los estándares por tanto esfuerzo que requirió la certificación. La única modalidad que sí requiere una recertificación es LEED en la modalidad de operación y mantenimiento. LEED sí puede certificar edificios ya existentes, se requieren ciertas mejoras y ahí sí se mete un poquito al tema de procesos, por ejemplo, también ve el tema de compras verdes y demás, donde ahí sí se requiere una recertificación cada 2 años. Es la única variable, los demás es una sola vez y el edificio está certificado de por vida. Aunque ya han ido surgiendo algunas herramientas para poder ir midiendo si el edificio que yo certifiqué hace 10 años está haciendo todavía su desempeño eficiente a la fecha, porque como todo, ¿verdad? Va teniendo algún desgaste, entonces hay herramientas como una que se llama ARC, que es un software que uno va ingresando todos los datos del edificio y le va tirando en una gráfica cuál es el desempeño de este edificio en tiempo real. Entonces, sí hay herramientas para poderse ir automidiendo posteriormente a la certificación. Ahora sí ya quedó. Ya cerramos. Que cada cuánto se hace la certificación, las capacitaciones, dice. Capacitaciones de LEED específicamente tenemos como 2 o 3 al año. La siguiente va a ser en el mes de octubre. Vamos a tener un evento bastante grande que es el Green Building Forum. Ahí vamos a tener un taller de 8 horas específicamente sobre LEED. Creo que ya no hay preguntas. ¿No? No, ya les habíamos contestado. Habíamos, ¿no? Certifica cuántos. Sí, sí. Bueno, vamos a. No, bueno, preguntan si las capacitaciones son en inglés. No, las certificaciones, y esa es una de las razones principales de por qué las hacemos en Guatemala, porque hay disponibles muchísimos cursos en línea. Si alguien está interesado, pues mañana mismo puede empezar a enterarse de estos temas. Hay muchísimos cursos disponibles, también a través de todos los GBCs que les contaba. Pueden meterse a explorar, no sé, Colombia GBC, Chile GBC, Brasil GBC, todos nos llamamos igual. Cada uno de los GBCs tiene sus propios cursos, que seguramente hay más de uno en proceso. Y, localmente los damos en español. La certificación ya tiene la posibilidad para el tema de los profesionales acreditados, ya existe la opción de hacer el examen en español. Sin embargo, todavía no hay tanto material de referencia en español, pero ha sido uno de los proyectos, por así decirlo, que todos los GBCs de Latinoamérica nos hemos propuesto, de poder hacer más accesible la herramienta, y pues ya el USGBC se está tomando el tema bastante serio. Ya tienen, por ejemplo, GBCI, que es el ente que revisa todo el tema de la certificación, ya no está únicamente en Estados Unidos, sino ya tenemos uno en México, se está gestionando uno para Chile, y pues poco a poco va a ir siendo más accesible, por así decirlo, pero nosotros con mucho gusto podemos acompañarles en todo este proceso. De hecho, esa es nuestra labor como GDC, el poder ser más amigable, por así decirlo, todo este tema de certificaciones, así que cualquier cosa a las órdenes. De acuerdo, muchas gracias.
Gracias a todos por estar conectados. Los esperamos el siguiente lunes también a la misma hora y mil disculpas por los que estuvieron puntualmente conectados. Tenemos siempre a veces problemas técnicos de conexión. Que tengan una feliz tarde.